para ir profundizando más sobre el tema de la influencia de la vibración sobre nuestro mecanismo de fragmentación y sobre los controles y mejoras que podemos implementar dentro de nuestro proceso de voladura. Ok, la ley de la propagación. ¿Cuál es el objetivo? Aprender cómo una onda disipa su energía cuando viaja, aprender sobre la ley de atenuación, aprender sobre el modelo de distancia escalada y aprender sobre la carga por retardo, lo que veníamos hablando, la carga operante, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápidamente a lo primero. ¿Por qué se caracteriza la ley de propagación? Como las ondas del mar disminuye frente a la distancia. También se caracteriza como la amplitud de la onda cambia frente a la cantidad de explosivo de un taladro para una distancia dada. Es distinto, como se ve en este ejemplo, cómo varía la amplitud de onda, la velocidad pico-partícula, con respecto a la distancia. Conforme nos vamos alejando, la amplitud de onda va disminuyendo. Entonces, uno de los aspectos importantes para la disminución de la propagación de la onda es la distancia. Y otro aspecto que hemos visto es la carga. Pero aquí vamos a analizar la distancia. Por ejemplo, tenemos dos taladros y analizamos su vibración en un punto común, a una distancia determinada. Entonces, vamos a ver que este taladro 1 vamos a detonarle 10 kilos de explosivo y a este taladro 2 vamos a detonarle 20 kilos de explosivo. Por lo tanto, la cantidad de energía, la presión de detonación que entregan es mucho mayor en este taladro de 20 kilos que este de 10. Por lo tanto, aquí vamos a ver la relación de la distancia versus la carga. A la misma distancia, dos taladros similares con distinta carga van a generar una amplitud distinta, directamente proporcional a su carga. Entonces, entendamos que no necesariamente poner mucha carga simultánea va a generar un efecto de mejor fragmentación. Lo que sí va a generar es un daño a la roca circundante, a nuestro túnel, desestabilizar, generar sobreexcavaciones. Entonces, a partir de este punto, debemos nosotros como ingenieros encontrar cuál es esta velocidad pico-partícula para generar la mejor fragmentación y no sobrepasarla. Eso lo vamos a ver más detalladamente en la siguiente fórmula matemática de la ley de atenuación. La ley de atenuación nos permite predecir cuál va a ser la velocidad pico-partícula en nuestro macizo rocoso a partir de una distancia y una carga. ¿Sí? El K, el alfa y el beta van a ser coeficientes del lugar. ¿A qué me refiero? Me refiero básicamente a que tendremos que determinar un K, un alfa y un beta para cada lugar donde vamos a hacer una voladura. No podemos utilizar el K de una voladura en Cerro de Pasco para mitigar la vibración en un pueblo que la voladura en La Oroya, ¿sí?, para controlar las vibraciones en una iglesia. Como les venía diciendo al comienzo, si bien es cierto, la roca no se mueve, es estática, sus características no lo son.
Por cada lugar donde nos movamos, profundidad y estrato, vamos a encontrar características distintas para cada tipo de roca y por lo tanto parámetros de K, alfa y beta distintos. Entonces, para esta ley de atenuación vamos a ver el modelo de distancia escalada, que tiene como principal aspecto y primordial la carga por retardo, que nosotros lo llamamos, o que yo personalmente lo llamo, o muchos autores lo llaman, la carga operante. Porque es la cantidad de explosivo que detona al mismo tiempo, entendiendo de que hay un lapso de tiempo de dispersión, ¿no? Pero que están dentro de un rango de tiempo bastante corto. Entonces generan una vibración simultánea y generan una vibración uniforme. Vamos además a ver de que la carga que tiene el mismo retardo de iniciación detona al mismo tiempo. Este es un aspecto que sucedería en un mundo ideal. Lastimosamente, la gran cantidad de minas subterráneas utilizamos detonadores pirotécnicos o no eléctricos. Y ahí hay una dispersión que viene calculada de manera práctica por un retardo menor a 8 milisegundos. Se asume que todas salen al mismo tiempo. Pero eso va a depender mucho del concepto que nosotros tengamos y del fabricante que nos provea el detonador pirotécnico. ¿Por qué? Porque sabemos, o muchos fabricantes dan como estándar que la dispersión de un pirotécnico de periodo corto no debe ser mayor al 7%, mientras la dispersión en un detonador pirotécnico de periodo largo no debe estar por encima del 4% o 3%. ¿Ok? Sin embargo, como hemos visto en la gráfica anterior, en la primera gráfica, las ondas y los tiempos que utilizamos son tan largos como de 14 segundos. Y una dispersión de 3% de 14 segundos equivale a medio milisegundo aproximadamente. 450 milisegundos. Entonces, si hablamos de una dispersión del 3%, son 450 milisegundos, cuando nuestros tiempos entre taladros es de 500 milisegundos, entre retardos de periodo largo, estamos hablando de una posible superposición, ¿cierto? Si es que uno se retrasa todo el tiempo y el otro se adelanta todo el tiempo que podría adelantarse. Entonces estamos hablando de que un taladro de la contraayuda podría sobreponerse, o incluso un taladro del recorte podría sobreponerse, o podría salir antes que un taladro de la envolvente o de la ayuda de los cuadradores, ¿no? Entonces, este tiempo de 8 milisegundos va a depender si es periodo corto, básicamente, porque en los periodos cortos llegan hasta 500 milisegundos, estamos hablando de 7%, 35 milisegundos, ¿no? 8 milisegundos vendría a ser el 7%, 8% de un retardo de 100 milisegundos de fondo. Entonces, para tunelería es importante analizar esto, la dispersión de nuestros detonadores y la precisión de nuestros detonadores, para poder tener clara cuál es la carga por retardo o la carga operante. No deberíamos, este es un número que de muy buena fe y de muy buena gana puede servir como punto de partida, ¿sí?, para hacer los análisis.
pero está en cada uno de nosotros cuestionar este número y poder tener tiempos reales que se ajusten a nuestra operación minera. No aceptemos cafés instantáneos ni fórmulas mágicas que no existen. Nadie te podrá decir cuál es el retardo menor para tú asumir en tu mina que hay simultaneidad de taladros. Eso lo vas a tener que analizar y corroborar tú mismo en la operación día a día. Este es un modelo inicial, como les digo, así que vamos a seguir profundizando en esta información, pero hay varios modelos de distancia escalada. Está, por ejemplo, la ley de Chapot, cuya ecuación es que la velocidad pico partícula va a ser igual a K, que es la constante del terreno. Vamos a abrir esto un poquito. D es la distancia, Q es la carga, el exponente beta, por ejemplo, que era de Q, es a la menos 1 medio y alfa. Pero ustedes me dirán, pero ya, bueno, esta es la ley de Chapot, muy conocida, pero ¿y de dónde voy a sacar este K y este alfa? Por eso estamos acá en la ley de atenuación, donde ppb ya vimos es la velocidad picopartícula, de la distancia del sensor a la voladura. Ojo con esta distancia. Esta distancia es en 3 dimensiones, no en 2. No es un plano. Recordemos que estamos midiendo en 3 dimensiones. Vivimos en un mundo de 3 dimensiones. No podemos analizar distancias en 2 dimensiones. El Q es la carga por retardo, que ya lo habremos definido con nuestros tiempos de dispersión que nos da el fabricante de accesorios, para ver cuál es nuestra real carga operante. K va a ser el coeficiente del sitio y alfa el coeficiente de atenuación. Entonces, un poco para irnos ya formulando estos parámetros, vamos a ver de que esta es, por ejemplo, cada uno de estos puntos es un registro sísmico de la voladura. Es un registro sísmico donde acá está la ley de atenuación y acá está la distancia, el nivel de vibraciones y la distancia escalada. Ok, entonces vamos a generar una línea de tendencia, porque este es un gráfico log normal, logarítmico, en el que se puede representar el comportamiento de las vibraciones como una recta. A partir de esto determinaremos de que alfa será la pendiente de esta recta, de esta línea de tendencia. Para esto de línea de tendencia hay que profundizar un poco en estadística también, ¿no? Lo vamos a ver más adelante a mucha profundidad para que no quede ninguna duda, y todas las consideraciones que debemos tener para que esta ley de atenuación, esta línea de tendencia, sea la más ajustada posible. Entonces, una vez que ya hemos determinado el alfa, vamos a determinar el punto de intersección de esta recta con el eje de la velocidad de picopartícula que hemos registrado. Por lo tanto, la intersección de esta recta con el eje vertical será el K. Ya habremos determinado las dos variables del sitio para poder aplicar esta fórmula. Pero hay otras. Está también la del Angel Force, en la cual cambia el beta por en vez de ser a la 1 medio, es a la 3 medios, a la menos 3 medios. Por lo tanto, la carga va como denominador. El cálculo del K y el alfa es lo mismo con la ley de atenuación.
El alfa es la pendiente del registro sísmico y el K la intersección de esta recta con el eje vertical. Después tenemos la ley de Enron, que es muy parecida, pero cambia la raíz cuadrada por una raíz cúbica, ¿no? El K y el alfa siguen siendo los mismos y sigue habiendo el mismo método de cálculo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Todas deberían funcionar adecuadamente. Sin embargo, yo personalmente utilizo la de Chapot. ¿Por qué? Es algo que debemos cuestionar nosotros cada vez que usemos una ecuación. Es la que mejores resultados y aproximaciones me ha dado a lo largo del trabajo que vengo realizando. Y va a depender mucho del lugar donde se realicen los trabajos. Cada uno tendrá que analizar cuál es la que mejor resultados le da para poder determinar cuál es la que más le acomoda y la que más resultados aprovechables puede obtener. Vamos a pasar un poquito a ver qué hemos aprendido en este acápite. Entonces, aprendimos que la amplitud de onda va a disminuir con respecto a la distancia. Si yo mido más lejos, tendré una amplitud menor que si la mido más cerca. ¿Ok? Que la amplitud de onda se correlaciona de manera directa y con la carga explosiva. Es directamente proporcional. Que la carga por retardo es la cantidad de explosivo que detona una ventana de 8 milisegundos. Cuestionable de todas maneras. Esa regla tenemos que poderla hacer nuestra. ¿Sí? Esto aplica para algunos casos, no siempre. El modelo de distancia escalada viene dado por la ecuación, donde la velocidad pico partícula va a ser el producto de K por el cociente de la distancia sobre la raíz cuadrada de la carga operante, todo elevado al alfa, que va a ser la pendiente de nuestra ley de propagación. Entonces, a partir de estos datos podemos referir de que ya podemos nosotros comenzar, a partir de nuestros registros, simular una vibración en un punto. Donde monitoreemos constantemente, podremos determinar nuestro K, nuestro alfa y nuestra vibración. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante sobre cómo se calcula, números reales, vibraciones, leyes de atenuaciones reales, qué parámetros de K y alfa son considerables, positivos o negativos, porque si bien es cierto, podemos calcular el K y el alfa, no necesariamente todos los registros deben ser válidos, porque no siempre se toma bien el registro sísmico. ¿Cómo vamos a instalar nuestro sismógrafo para poder tener una confiabilidad de estos cálculos? En eso se basa todo esto. La ingeniería se basa en que los datos que recolectemos de campo sean confiables. Lo hayamos hecho de manera correcta, porque hay muchos aspectos que van a generar falsa data y que nos van a dañar esta simulación, porque nos van a distorsionar estos valores. Hay parámetros de K en los cuales uno puede tener una alerta y decir, hay algo que está mal en el registro. O parámetros de alfa que también nos van a dar una idea sobre eso. Entonces, como venimos diciendo, el aspecto más importante de ser ingeniero es cuestionar todo y encontrar valores que nos permitan corroborar paso a paso en todos nuestros procesos de optimización
si los datos que tenemos son correctos o no. Es la única manera en la que vamos a encontrar una respuesta sólida a nuestra investigación como ingeniero.